Preguntamos en primer lugar, cuando hablamos de trata de mujeres, ¿por qué se piensa que las venezolanas y las latinoamericanas son las víctimas principales? Bueno, porque en el contexto en el que nos encontramos se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, que precisamente esa situación de vulnerabilidad son aprovechadas por estas redes para explotarlas. Entonces, ¿por qué? Porque por el contexto, la situación es socioeconómica, el acceso a ciertas oportunidades, todo eso está relacionado. Y estas redes, de hecho, en el operativo que se hizo, muchas de las sobrevivientes habían accedido a venir por unas falsas promesas, por las ofertas engañosas en la que tienden a ofrecer empleos, oportunidades para trabajar y tener un sueldo que le permita una mejor calidad de vida. Entonces, digamos, por esa situación tienden a tener esa confianza y a confiar en estas personas que tienden a ofrecer estas oportunidades que se ven como que muy, pero son engaños, o sea, es una oferta engañosa. Cuando llegan, evidentemente no obtienen lo que le habían prometido. Sobre esto, doctora Valls, le preguntamos, de acuerdo con Éxodo Venezuela, ¿cuántas mujeres, si tenemos un registro, alguna idea, han sido víctimas de esta situación de trata de personas? El año pasado, por ejemplo, en lo que va de este año. Hasta ahorita no te puedo dar datos oficiales porque no tenemos datos oficiales. En Venezuela eh, no tenemos esos datos oficiales. La organización Mulier, que es una de nuestras organizaciones con las que tenemos alianza, en el año 2023 llegó a contabilizar el rescate de 1.395 venezolanas en diversos operativos. Pero recordando que por que eso es un subregistro, y en ese subregistro, cuando uno habla de subregistro, no es un dato oficial, sino un conteo que la organización realiza por los medios de comunicación, la información que sale en los medios de comunicación. Entonces, en base a eso, se hace ese registro como para llevar como un dato estadístico, pero en ese sentido, Naciones Unidas señala que por cada sobreviviente rescatada, se estima que se encuentran todavía siendo explotadas 10. Es decir, por cada sobreviviente que se rescata en un operativo, quedan siendo explotadas en las redes de trata 10 Okay. aproximadamente. Sobre esto conversamos con la doctora Reina Valls, directora ejecutiva de Éxodo Venezuela. ¿Cuáles son los países a los que son llevadas las venezolanas víctimas de estas redes de trata de personas? Bueno, digamos que la trata no tiene fronteras en el sentido de que, por ejemplo, ahorita el último operativo fue en España, pero así como está España, está Estados Unidos, está Perú, Colombia, entre otros. Entonces, digamos, por eso se requiere inteligencia policial para poder realizar estos operativos, desmantelar estas redes que operan en diferentes países. Doctora Valls, estamos hablando, o sea, ¿cuál es la oferta laboral que les hacen a las venezolanas que usted tenga conocimiento y a venezolanas de qué edades? Eh, bueno, ofertas laborales pueden ir desde, eh, por ejemplo, trabajar eh, en, en peluquerías, en modelaje,
de igual forma trabajar cuidando a personas adultas, mayores. Son diferentes trabajos, hasta atendiendo en un restaurante, etcétera. Tienden a ofrecer sueldos que son, o sea, por eso es fundamental la prevención. Por eso es fundamental primero, antes de aceptar cualquier oferta, investigar esa organización o ese trabajo que están ofreciendo, quién lo da, cómo, en qué zona es, porque precisamente estas redes tienden a explotar la vulnerabilidad en la que se encuentran muchas personas. Y mientras sea una persona que necesita o requiere, digamos, acceder a ciertos recursos para poder sufragar o para poder tener una calidad de vida, de eso se va a explotar estas redes. Sobre esto le preguntábamos edades de las mujeres. Doctora Weiss, ¿tiene información en Las relación edades. con...? Sí. Edades, digamos, pueden ir, se han registrado, por ejemplo, el rescate de niñas, adolescentes, mujeres, jóvenes, pero las redes no tienden a discriminar. Puede ser, digamos, cualquier persona o cualquier niña, adolescente o mujer, hasta hombres pueden estar digamos, estar expuestos a estas redes. Porque en este caso, en el último fue explotación sexual, pero la trata tiene otros fines. Por ejemplo, trabajo forzoso, extracción de órganos, pueden tener otros fines, no solamente la explotación sexual. ¿Esto ha sido documentado? Que haya sido utilizado con otros fines, por ejemplo, para tráfico de órganos, doctora Weiss. Sí, ha habido, por ejemplo, en eso está los informes que ha sacado la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el crimen. Claro, hay proporciones, tiene mayor incidencia la explotación sexual y en el último informe se destaca la explotación por el trabajo forzoso, la explotación a nivel laboral. Explotación laboral. Es decir, que no, Sí, no es solamente es la que como también esclavas, está sintiendo. no es solo como esclavas sexuales. No, es que, y también que tenemos que tener en cuenta que las dinámicas en materia de estas redes, que son estructuras criminales, pueden explotar a una sobreviviente no solamente a nivel sexual, sino también, por ejemplo, obligarlas a limpiar el sitio en el que están. Entonces no es nada más la parte, digamos, no solamente se intercepta con una sola explotación, puede haber diversas formas de explotación. Ok. Nos decía que la explotación laboral, solamente laboral o combinada con otras, doctora Weiss. En materia de trata pueden existir situaciones en las que las redes tienden a combinar diferentes formas de explotación. Por ejemplo, obligar a las sobrevivientes a acceder y las explotan sexualmente, pero también las explotan al obligarlas a limpiar, a ejercer o hacer actividades en cuanto al cuidado, mantenimiento de las instalaciones, etcétera, entre otras situaciones que se pueden llegar a presentar. Pero de igual forma podemos observar, por ejemplo, explotación cuando son utilizadas o obligadas a hacer actividades como, por ejemplo, la distribución o venta eh, de sustancias, drogas, Claro. entre otras. Eso se ve, se tiende a ver, eso depende también de las redes y depende de la estructura criminal que esté operando.
Claro, dependiendo de lo que hay allí. Usted ha hablado, conversamos con la doctora Reina Báez, directora ejecutiva de Éxodo Venezuela. Le preguntaríamos también, doctora Báez, cómo las mujeres se enganchan con estas ofertas maravillosas que son una fantasía. Mm. Porque normalmente tienden a encontrarse en una situación de vulnerabilidad, no tienen un empleo fijo o un empleo que le dé o le proporcione una calidad de vida, digamos, acorde al estándar. En consecuencia, eso las expone a situaciones de explotación y a ser más vulnerable a estas situaciones de trata y explotación. Entonces, lamentablemente es una realidad que en muchas ocasiones los sueldos no alcanzan, el salario Claro. se... Y eso es lo que hace es exponer a las personas a una situación en la que estas redes precisamente explotan esa vulnerabilidad. Claro. Esa es su especialidad. Sí, no, entiendo que son personas que están en una situación de vulnerabilidad y cualquier cosa la van a ver como, bueno, va a ser una mejor oportunidad, cualquier cosa es mejor. Ujú, Ahora, exactamente. eh, Lo importante sí, es importante entender que son personas que explotan a otras personas, pero algo que hay que hacer énfasis es en que esas personas, las que acuden a estos sitios donde son explotadas sexualmente, tienen que reflexionar porque son las que mantienen toda esa operatividad. claro, ahora usted habla de personas que explotan a personas. ¿Son venezolanos los que están detrás de estas redes también? ¿Los explotadores son venezolanos? Mm, por ejemplo, en el último no se especifica de qué nacionalidad. Es cierto. Puede ser cualquier persona. Pueden ser venezolanos, venezolanas, pero también extranjeros, extranjeras. Digamos, no puedo decirte, por ejemplo, en los últimos hechos que son de la nacionalidad. Em, no, pero eso depende, pueden ser hombres o mujeres. Las mujeres también han estado porque pueden llegar a ser víctimas y después pasar a ser, digamos, a organizar esa red o acoplarse a ese sistema. Claro, ahora, doctora Weiss, no deja de ser llamativo de lo que nos ha dicho en la conversación, no solamente oficios que podría a lo mejor la mujer pensar, bueno, a lo mejor esto se va a convertir en otra cosa, sino que también las están captando como cuidadoras. Es decir, es más difícil pensar mal del que le está ofreciendo un trabajo como cuidadora. Sí, y que tenemos que pensar que normalmente no son personas ajenas, son personas que tienden a tener una relación porque de esto se vale precisamente estas redes de trata se valen es eh, de ese, o sea, porque normalmente tienden a establecer una relación de amistad o de algún tipo con esas personas como para generar esa confianza y que en base a esa confianza accedan a acudir a ese, digamos, accedan y, y presten su consentimiento, pero ojo, ese consentimiento, por supuesto, es por una oferta engañosa, un engaño, y eso es importante tenerlo en cuenta. Claro. Ahora, el hallazgo de estas redes es algo casual, es decir, ¿qué necesitamos para poder recuperar a todas estas mujeres que se encuentran en esta situación, doctora Weiss? Se requiere inteligencia policial, mucha inteligencia policial para poder, digamos, reconocer y para poder identificar y poder identificar estas redes. Eh, ya voy a se requiere inteligencia policial y se requiere una labor de prevención
para poder desmantelar estas redes. Ok, hablemos de la parte de prevención. ¿Puede seguir conversando, doctora Weiss? Bueno, ahorita, pero en lo que respecta a la prevención, tiene que realizarse en colegios, en comunidades, y para eso se requiere, es fundamental que la sociedad asuma ese compromiso de igual forma, que no es algo que sea, que se pueda llegar a pensar que no es responsabilidad de cada persona, sino que nosotros somos responsables, somos corresponsables, aunque evidentemente los estados son los primeros que tienen que tener una política de Claro. prevención, pero las sociedades también es importante saber identificar, saber todo esto, lo que tienen o lo que han llegado a tener información. De acuerdo, muchísimas Porque, gracias. Gracias porque por... son... Sí, Ok, la escuchamos, doctora Weiss. ok, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Feliz tarde. Hasta luego. Saludos. 2:54 de la tarde, amigas y amigos, escuchábamos a la doctora Reina Weiss, directora ejecutiva de Éxodo Venezuela, con una visión un poco más amplia, además de por qué las mujeres, en este caso venezolanas o latinoamericanas, en situaciones de vulnerabilidad, como bien lo aclaró durante la conversación, pueden ser presa fácil de estas redes de trata de personas, con lo que ello involucra. Probablemente lo que podría parecer una situación, un empleo en unas condiciones increíbles, por estar justamente en una situación de vulnerabilidad, ellas lo pueden tomar como una gran oportunidad. Y como les comentábamos, esta conversación la hemos sostenido a propósito de esta noticia de las 48 mujeres víctimas de explotación sexual que fueron liberadas este fin de semana en España, información que además ustedes pueden ampliar en el portal web de la casa www.unionradio.net. Y rápidamente, antes de ir